Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les vamos a acercar lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos. Para hablar de todo ello, esta semana está con nosotros César Rojas, que es economista global de Citi Research. Bienvenido, César, por estar de nuevo con nosotros en Estrategias de Inversión. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Vamos a comenzar, si te parece, con las previsiones de esta semana que comenzamos, que va a ser más corta de lo habitual en cuanto a la actividad de los mercados se refiere, porque esta semana, el jueves, se celebra Thanksgiving y los mercados van a estar cerrados. Y el jueves, el día del Black Friday, cerrarán a la 1. Aún así, conoceremos algunos datos. Se publicarán, por ejemplo, el PMI manufacturero de noviembre o el PMI servicios también de noviembre. César. Exacto. Vamos a tener estos datos, estos indicadores respecto a la economía de Estados Unidos. Seguimos esperando que sea una economía fuerte y seguimos viendo un efecto positivo en los mercados. Y también pendientes de los mercados. La semana pasada estuvieron a la baja, sobre todo el lunes pasado debido a las tecnológicas. ¿Cómo crees que reaccionarán esta semana? Esta semana creemos que la perspectiva para los mercados va a ser positiva, en el sentido de que hemos tenido mejores noticias por parte de la Administración de Estados Unidos en términos comerciales y no vemos que haya mayores riesgos en cuanto a los mercados. También vamos a estar pendientes de lo que ocurre con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Han hablado, por un lado, Donald Trump dice que, bueno, que la cosa se puede calmar, ¿no? Que parece que podrían llegar a un acuerdo y no haber más tarifas, más aranceles, y se podrían reunir el presidente chino y el presidente de Estados Unidos en la reunión del G20 en Buenos Aires y veremos qué es lo que ocurre. ¿Cuál es la previsión de Citi? Perfecto. Nuestro escenario base es de que va a haber un acuerdo preliminar entre ambas naciones. Este acuerdo podría llevar a pláticas comerciales hacia futuro, con miras a tener un acuerdo comercial, pero no creemos que vaya a haber alguna medidas materiales en esta junta del G20. Lo que creemos es que puede haber poner las medidas que estamos viendo en términos de tarifas, ponerlas en una pausa y poder ver qué puede continuar la administración respecto a manejar una política más fuerte o no en contra de China. Estaremos pendientes a ver si se reúnen, no se reúnen y qué pasará a partir de enero. De la semana pasada habló Jerome Powell sobre la economía estadounidense, hizo también previsiones para el año que viene y dijo que ya las medidas, la subida de los tipos de interés ya se está notando en algunos sectores de la economía. Y todo esto lo supimos después de conocer el dato del IPC, que subió en octubre un 0,3% hasta el 2,5%, César. Claro, respecto a inflación, lo que vemos es que la inflación subyacente, es decir, extrayendo energía y alimentos, se ha mantenido en un escenario que vemos ligeramente cercano a la meta del 2% que tiene la Reserva Federal. En ese sentido, no vemos que pueda haber un incremento por arriba de la meta. Y lo que respecto a los comentarios del presidente de la Reserva Federal, lo que vemos es que seguimos creyendo que en diciembre de este año vamos a tener un incremento en tasas de interés y nuestra perspectiva es para 2 tasas de interés para el próximo año. Si bien, como tú comentas, la semana pasada también tuvimos comentarios de otros miembros de la Junta, incluido el vicepresidente Clarida, y en ese sentido nos muestran que nuestro escenario base de seguir teniendo un incremento gradual en las tasas de interés continúa. Y también vamos a hablar ahora, a ver cuál es la previsión de Citi, del precio del petróleo, porque lleva bajando, lleva en caída. ¿Cómo veis esta situación? ¿Qué crees que podría pasar? Claro, lo que hemos visto es que la caída en los precios del petróleo se ha debido básicamente a problemas de oferta. Tenemos, por una parte, las medidas en contra de Irán fueron menos agresivas de lo que se esperaba, entonces tenemos más oferta en el mercado, tenemos mayor producción por parte de Estados Unidos y eso te pega negativamente en el precio. Nuestra perspectiva es que puede haber cierto incremento en los precios en cuanto a que está comenzando el invierno en la parte norte del mundo
y eso puede mantener un poco al alza los precios, pero nuestra perspectiva para el siguiente año en los precios del petróleo es a la baja. Estamos esperando alrededor de $60 por barril para el Brent, y eso, la perspectiva es un poco hacia la baja en precios de petróleo. Ahora mismo está el Brent en 67, el West Texas en 57 y esperáis unos 60 para el próximo año. Para finales del próximo año. Finales del próximo año, seguirá bajando, estaremos también pendientes. Y un tema quería comentar que, bueno, está afectando a la economía global, no tiene que ver con Estados Unidos, pero es muy importante. Es el tema del Brexit y lo que está pasando, ¿no?, entre Gran Bretaña y Europa. Afecta a los mercados, ya lo ha notado Wall Street, por ejemplo. ¿Qué previsión tenéis sobre lo que está ocurriendo? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Lo que hemos visto es que ya se ve un poco más formado cuál va a ser el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y lo que vimos también es cómo algunas renuncias por parte del gabinete de la primer ministro May pueden llegar a imponer ciertos riesgos en que ella mantenga su posición. Lo que vemos es que vamos a tener un acuerdo para la ruptura de Reino Unido con la Unión Europea, y quién gana y quién pierde, lo que nos dicen las perspectivas económicas es que en el largo plazo el Reino Unido va a tener menores tasas de crecimiento. En ese sentido sería una pérdida para el Reino Unido salirse de la Unión Europea. Y lo que vemos también es que una vez que se salga, va a tener que empezar a hacer acuerdos comerciales con otras naciones. Y la perspectiva, como tú mencionas, de la perspectiva en términos de política comercial en el mundo, no es hacia abrir mercados, sino una medida más proteccionista. En ese sentido también podría perder. ¿Y podría afectar a otras economías como Estados Unidos? Digamos, no creemos que vaya a afectar tanto a Estados Unidos. La perspectiva entre Estados Unidos y el Reino Unido es incluso de mantener o crear un nuevo acuerdo comercial una vez que salga de la Unión Europea a partir de marzo del próximo año. Y el representante comercial de Estados Unidos ha incluso expuesto sus deseos para crear un nuevo acuerdo con el Reino Unido. Más acuerdos comerciales en el mundo. Y un tema del que se ha hablado mucho, se habló la semana pasada mucho, sobre todo aquí en Estados Unidos, y fue que Amazon finalmente dijo cuáles iban a ser sus dos sedes, sus nuevas sedes. Una está en Virginia y la otra está en Nueva York. ¿Cómo afecta que el gigante tecnológico Amazon tenga nuevas sedes a esas regiones, a esos estados? Claro, principalmente que tengamos mayor inversión en esos estados va a ser reflejado en quizá mayor demanda por ciertos trabajadores, en este caso los enfocados en el sector tecnología, y también lo que vamos a ver es un poco de presión al alza en términos de las rentas en estos lugares, y lo hemos empezado a ver un poco en términos de las rentas en Long Island, donde se va a enfocar la nueva base. ¿Ya están subiendo? Han empezado un poco a subir. O sea, si Nueva York es caro, más caro todavía. Puede ser. Con Amazon. Bueno, muchas gracias, César, por estar con nosotros aquí en Estrategias de Inversión esta semana. Y a ustedes les esperamos con más noticias de la economía y los mercados de Estados Unidos desde aquí, desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York. Saludos, Cristina Rodríguez.